Estuve leyendo el nuevo libro de Giuliano da Empoli, La hora de los depredadores, y bueno, me gustaría contarles un poco la estructura, las principales novedades que aporta, también un poco la relación con los libros anteriores. En general, ustedes saben, cuando hago la crítica de libros, trato vamos, de escribir la reseña. En este caso, tomé algunos apuntes, así que es probable que sea un poquito más desordenado. En todo caso, en un futuro sí, lo haré a la vieja usanza de este espacio y que probablemente también en algún momento haya algún hiato, algún silencio que trataré de cubrir con un E largo, ¿m? Pero eso, porque les estoy contando cosas que apunté y seguramente también los que están mirando a través del canal van a ver los ojitos eh, chusmeando los apuntes, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que si uno tuviera que reducirlo, ¿no? Si uno tuviera que ponerlo en una sola frase, ¿cuál es a ver, el eje del libro? Es que, a ver, el mundo de los burócratas digamos, y todo ese sistema de reglas que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con instituciones supranacionales, etcétera, y todo ese mundo que nosotros conocemos y que surgió después del desastre de esa guerra, a partir de la cual digamos que guerra más la bomba, etcétera, que el mundo toma como conciencia de la necesidad de tratar de articular algunas cosas en común. Digo, ese mundo se está cayendo, está cediendo frente a lo que Da Empoli considera o es una nueva camada de políticos que incentivan el caos desde el poder. ¿Mm? Esto es un poquito que ya lo venía desarrollando en el libro anterior que ahora vamos a hablar, vamos a mencionar. Pero entonces digo, frente a esa, podemos llamar en términos mileístas, frente a esa casta de burócratas, bueno, una nueva camada entonces de políticos que incentivan el caos desde el poder, sumado y esto me parece que sería como la novedad respecto del libro anterior que fue tan reconocido. La novedad es que a estos políticos, probablemente ahí podamos ubicar en general a los populistas de derecha, si quieren, después vamos a dar los nombres. O sea, se le están sumando ahora otro espacio de poder, por no decir la principal fuente de poder, que son lo que llamaríamos, a ver, los señores de la tecnología. ¿Mm? Los señores de la tecnología. Elon Musk, Zuckerberg, Altman, Bezos, etcétera. ¿Sí? Eh, Señores de la tecnología para los cuales cualquier tipo de límite es una ofensa. Esto lo vamos a ver lo estamos viendo y digo, lo vamos a ver en el video de hoy cuando reflexionemos acerca de la inteligencia artificial y las discusiones que hay ahí, ¿no? Acerca de regular, limitar, etc. Así que yo creo que, a ver, ese sería como el eje central. Se está derrumbando el viejo mundo, se está reemplazando por otro en el cual tenemos dos fuentes de poder. Una nueva camada de políticos de derecha populista que va contra las instituciones, contra el deep state, contra la catedral, contra la burocracia, contra como ustedes quieran llamarlo, más los señores de la tecnología, que tienen una conexión entre ellos, ¿no? Y que vamos ahora a comentar. Por supuesto que cuando hablamos de Giuliano da Empoli, que no tienen todos por qué conocerlo, estamos hablando de sociólogo, politólogo, creo que el título oficial es sociólogo, pero bueno, es alguien que ha sido reconocido por sus análisis como politólogo, digámoslo así, aunque quizás no lo sea oficialmente. Es ítalo-suizo y, bueno, se hizo famoso en realidad por una ficción, eso que es la del mago del Kremlin, donde, por más que está basado en un caso real, digamos, de alguien que fue un asesor de Putin, bueno, digamos, él conocía esa historia y además conocía porque él también trabajó como asesor, por eso muchas de las anécdotas, de hecho, este libro se parece en un sentido al mago del Kremlin, no en que es una ficción, pero sí en que está construido a partir de anécdotas de él como asesor en este caso fue, digamos, el rol que ocupó él en algún momento en el gobierno italiano, ¿no? Eh, y por otro lado, después ya dejando de lado la ficción, aparece otro libro que se hizo muy famoso, tiene ya unos años, que es el de los ingenieros del caos, que nosotros hemos trabajado aquí, también con algunos videos, en algún curso. Y bueno, los ingenieros del caos, como lo indica el propio nombre,
no casualmente se conecta con esto que yo les acabo de decir recién también. A ver, ¿cómo está operando el poder desde el caos? Adelantándolo un poquito. A ver, si anteriormente, hablemos también en un sentido amplio del término y del tiempo. A ver, el caos era, si quieren, una herramienta de los desposeídos, por decirlo de alguna manera, contra el poder. Ahora lo que tenemos es que el caos es el instrumento del poder, o que se realiza desde el poder, contra el sistema. Contra el sistema, o por lo menos contra el sistema vigente, probablemente para crear otro sistema. Así que ahí hay un punto, pero ahí hay también entonces una continuidad. Si uno tuviera que, si uno le interesara especializarse en Empoli, bueno, me parece que hay un triángulo ahí en esos tres libros y hay un montón de vasos comunicantes. Diría yo incluso que en este último libro no hay grandes novedades respecto del anterior. En todo caso, alguna actualización, podríamos decir. Bien. El libro comienza, a ver, hace una particular comparación, ¿no? Le decía, habla de las élites que actualmente están siendo cuestionadas, lo que él llama el consenso de Davos, ¿no? Y yo le decía, bueno, la relación entre entonces los señores de la tecnología, ¿no? Pero dice, esta relación que se da entre ellos es la misma, así empieza el libro, insisto, es la misma que se da, dice, entre Moctezuma II y Hernán Cortés. Dice, ¿por qué? ¿Por qué arranca ahí? Interesante, porque dice, en aquel momento cuando llega Hernán Cortés, el emperador azteca dudaba. Dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Son muy poquitos, los podemos destrozar, los podemos masacrar, ¿no? O algunos le decían, no, mirá que son dioses, ¿viste? Mirá, vienen a caballo, eso que no conocían ni qué era. Bueno, a ver, son blancos, bueno, no, ¿viste? Es una señal divina. Entonces, bueno, ¿qué hizo Moctezuma? Dice Da Empoli. Bueno, hizo lo peor que podía hacer, o sea, no hizo nada. Dejó hacer, bueno, ustedes saben ya el final. ¿Por qué utiliza ese ejemplo? Bueno, porque dice, esto es lo que hizo bueno, el poder político, si quieren, la burocracia, ese poder que está siendo reemplazado, frente a la prepotencia desregulatoria de los dueños de la tecnología, de la inteligencia artificial y probablemente también los dueños de la humanidad. En todo caso, si hubiera alguna novedad, es que con el triunfo de Trump, los señores de la tecnología se dieron cuenta que ya no necesitan a esa burocracia en retirada, ¿no? A esa vieja élite, ONU, Bruselas, incluso la Casa Blanca de los demócratas, ya no les hace falta. Antes eran cómplices. Me refiero, por supuesto, a todo un montón de instituciones que lo único que pudieron hacer frente a la inteligencia artificial fue, recuerden, decirle, muchachos, durante 6 meses no avancen, así pensamos algo. Fue insólito, ¿no? Además de también tratar de estar todo el tiempo generando nuevas regulaciones que nacen ya de por sí obsoletas. ¿Qué necesitan? Entonces, si ya no necesitan de esa burocracia, ¿qué necesitan estos señores de la tecnología? Bueno, acá Da Empoli habla de los borgianos no de Jorge Luis Borges, sino de César Borgia, ¿no? Una figura central ya en Maquiavelo y que, bueno, retoma Da Empoli justamente a través del Príncipe, a través de Maquiavelo, ¿no? Necesitamos de esta nueva camada de políticos para poder desarrollarnos. Les leo un fragmento de Maquiavelo que menciona Da Empoli. Dice, a los hombres hay que mimarlos o aplastarlos, se vengarán de las injurias ligeras, pero no podrán hacerlo cuando éstas sean muy grandes. De lo que se colige que cuando se trata de ofender a un hombre, hay que hacerlo de tal manera que no se pueda temer su venganza. Y sigue Da Empoli, dice, Maquiavelo hará de César Borgia el modelo para su príncipe. No el soberano ideal, sino la bestia de poder real, mitad zorro, mitad león, que sabe utilizar la astucia para adular a los hombres y la fuerza para someterlos. Ahí el fin de la cita. Entonces, a ver, ahí menciona el Trump, menciona Milley, menciona Bukele, menciona al príncipe saudí como ejemplos de políticos borgianos, los cuales también dicen, no casualmente, ahí menciona los beneficios que le han dado a las grandes tecnológicas,
O sea, funcionan digamos, y tienen una especie también de optimismo, digamos, súper optimismo tecnológico, además del cual están actuando en consonancia con inversiones, abriendo el campo a estas nuevas, a estas grandes compañías. Eh, a ver, a pesar de sus diferencias ideológicas, en todo caso, lo que tienen en común los borgianos, y que está presente en Maquiavelo, esto es importante y además es muy interesante. A ver, todos ellos, porque mencioné Bukele, mencioné Milei, mencioné Trump, que tienen cosas en común, pero tienen diferencias. Porque ¿qué tienen en común? La importancia de la acción. Eso también está en Maquiavelo. La importancia de la acción en el príncipe. El príncipe tiene que actuar. Ahora, uno dirá, ¿solo actuar? No cualquier tipo de acción. La clave está en que la acción tiene que ser una acción temeraria. Es una acción temeraria, no cualquier acción. Tiene que ser una acción temeraria. O sea, una acción que, digamos, sea capaz de sorprender a los extraños e incluso a los propios. Esa es la clave de la política. Porque dice Aida Empoli, que esto también está muy bien. Sí, claro, a ver, cuando uno actúa, o sea, cuando el político actúa por necesidad, en realidad es un tecnócrata. Hay un problema y lo resuelvo. Ahora, pero eso justamente no es lo propio de la política, eso es lo propio de la tecnocracia. Lo propio de la política es actuar cuando no hay que actuar, cuando no hace falta actuar, vamos a decirlo mejor, ¿sí? Para que no sea ambiguo. ¿No? Es actuar cuando no hacía falta, cuando nadie lo esperaba. Es romper ese molde, justamente de lo que se espera. Eso es muy interesante. Y por supuesto, entonces nos lleva a la cuestión del caos y del cambio que ha sido abrupto y que yo les comentaba, ¿no? Digamos, este movimiento del caos que venía desde abajo y que intentaba atacar a los de arriba, a este caos que va de arriba hacia abajo. Aquí, digamos, Da Empoli menciona lo que él llama los abogados. Los abogados, digo, se refiere a los miembros del Partido Demócrata, digamos, como el mayor ejemplo, pero en realidad serían los abogados como los representantes del sistema de reglas, serían otra vez los burócratas. Esos que piensan la democracia como un conjunto de procedimientos formales, ¿no? La democracia es eso, ¿no? Cualquiera que estudie ciencia política lo ha visto, por lo menos que hay una tradición fuerte en ese sentido. Algo que por supuesto va en contra de lo que pregonan los líderes populistas. Al carajo los procedimientos, ¿no? Relación directa con el pueblo. Y entonces, bueno, a ver, pues ahí me mencionó un caso, yo no lo conocía, no sabía de ese dato, pero me pareció genial. Él dice, fíjense, por ejemplo, en los candidatos a presidente y a vice del Partido Demócrata en los últimos 40 años. Dice, salvo justamente la última, donde Kamala Harris es acompañada por Tim Walz, que no había estudiado Derecho, que lo tengo acá. Miren, desde 1980 hasta justamente hasta esta última elección, pasaron 40 años, 20 candidatos, de 10 elecciones, todos eran abogados. Un dato, no es para ir contra los abogados, por cierto, pero hay un dato ahí, hay algo ahí, digamos, ¿no? Bien, hay una parte también hablando de eso, Da Empoli menciona, a ver, una cosa también que vale aclarar, porque si uno dice, otra vez, uno de derecha criticando al progresismo, no, este claramente podría ser un progresista, digamos, si yo tengo que ubicarlo a Da Empoli, incluso por las publicaciones que él tiene, por algunas plataformas que él maneja, claramente, a ver, me parece que sería un socialdemócrata, no sé si va a estar de acuerdo con mi definición, pero alguien que incluso está abogando todo el tiempo por una Europa que regule, que le ponga límites al capital, al neoliberalismo. Ese es Da Empoli, ¿no? No, para nada alguien de derecha, para nada alguien que vaya a defender el populismo. De hecho, las clasificaciones que hace el populismo parecen bastante obvias, ¿no? Diría que incluso que faltaría algunos matices, o que a mí por lo menos, con todo respeto, me gustaría que hubiera algunos matices, ¿no? Pero igual menciona ahí una situación que vivió, que fue testigo en la Fundación Obama en Chicago en 2017, se las cuento rápido, son tonterías. Dice, bueno, él se sienta ahí, había como un encuentro que iba a durar 2 días, se sienta en una mesa con otra gente importante que habían sido invitados, y bueno, primero un chef les ofrece comida ecológica, ¿no? Para que compartan con los líderes del futuro que estaban ahí en la mesa.
en la mesa había una facilitadora de conversación, o sea, alguien justamente que trata de que la gente que está hable entre sí, es insólito, ¿no? Necesitamos eso, parece. Esa facilitadora en la mesa de él se presenta automáticamente y dice, bueno, soy una mujer transgénero mestiza y adoptada. Así se presenta. Y al otro día, dice, bueno, la agenda tenía, por ejemplo, a las 7 de la mañana la opción opcional, era opcional en este caso, una meditación, de meditación. Después había una entrevista con el príncipe Harry sobre la juventud como vector de la transformación social. Me imagino el príncipe Harry, un experto en temas laborales. Y después había un diálogo entre Michelle Obama y una poetisa de moda, ¿no? Acerca de, bueno, las fuentes de inspiración de la poesía, ¿no? Después también incluso había un rapero que cantaba y ese era un community event. Community event. Suena mejor que un rapero que canta. Que canta, va. Estamos siendo generosos con los raperos, que me disculpen. Eh, pero lo interesante que menciona, dice, cualquier ciudadano común que hubiera estado ahí hubiera salido pero fervientemente pro Trump. ¿No? No se puede salir de otra manera de ese encuentro. Y ahí agrega justamente esto, es decir, bueno, como el wokismo o las políticas demócratas no hicieron otra cosa más que echar leña a la reacción de los populistas de derecha, ¿no? Y que incluso los abogados también, lo dice él, lo estoy citando casi de memoria, ante su pusilanimidad y su falta de valentía para ir contra verdaderamente, a ver, los dueños del dinero y redistribuir y generar mejores circunstancias para las mayorías, terminaron, digamos, adoptando una agenda radical de derechos que fue más allá de lo que digamos, de lo que los propios electores pretendían, ¿no? Digamos, corrieron por izquierda a sus propios electores, por decirlo de alguna manera. Y la respuesta la tuvieron después en las urnas, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, porque eso se va a hacer un poquito largo, hay otro punto ahí interesante, bueno, lo da a entender, no sé si lo dice explícitamente, así que en todo caso quizás lo digo yo con él. Hay una analogía que se da entre eso que yo le decía, la acción temeraria como propio de la política, de los políticos borgianos, sí, la que impulsa el caos, y la herramienta estrella de los señores de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Él la llama la inteligencia autoritaria, ¿no? Jugando con la IA. Lo que dice ahí Empoli es que lo propio de la inteligencia artificial también es la ausencia de límite. O sea, el derribar toda regla. Es también incluso la reacción intempestiva e impredecible. De hecho, esto dice Empoli, pero lo vemos y lo sabemos. Los propios ingenieros digamos, que producen los algoritmos, que producen la inteligencia artificial, no saben exactamente todos los mecanismos. En todo caso, pueden determinar cuál es un objetivo, pero no pueden determinar cuáles van a ser los procedimientos que el algoritmo va a desarrollar para alcanzar ese objetivo. O sea que hay un elemento de lo impredecible que está jugando ahí. Entonces, en ese sentido, digamos, es una tecnología borgiana, ¿no? Porque hecha a medida de los nuevos liderazgos. Incluso podríamos decir, también es una tecnología que en su incapacidad de ser o en su impredecibilidad genera caos. Porque también no sabemos para dónde va a apuntar. Y de hecho, bueno, el libro termina con una anécdota interesante, puede haber otras, pero ahí no me acuerdo el nombre de Luisiana, no me acuerdo cómo era, hizo como un pequeño pueblito, una ciudad como residencial, pero eso, muy chiquita, en las afueras de París, que un día para el otro, de repente, pues, en calle donde caben uno o dos autos, y que eso es una zona de escuelas y de casas, de repente todos los autos de la autopista se desvían y empiezan a pasar por ahí. Imagínense para la gente que vivía tranquila ahí, que pasaba un auto cada 20 minutos, lo que significa. Entonces, ¿por qué? Porque hay una aplicación de Google que por alguna razón encontró que ahora el camino más rápido, quizás por los embotellamientos que había en la autopista, era a través de ese pueblo, de esa ciudad chiquita. Imagínense lo que sería, a ver, el intendente de ahí, ¿no? Desesperado, de los vecinos también desesperados,
Bueno, primero entonces o sea, empezó a poner digamos, primero a poner un montón de semáforos para desincentivar, después, bueno, eso, distintas medidas como para que los autos, y para que, sobre todo, no los autos, sino el GPS de la aplicación se diera cuenta que por ahí no iba a ser más rápido, no funcionó. Trató de entrevistarse con la gente de Google, que además ni siquiera tenía empleados ahí. Bueno, finalmente lo logró. Le dijeron, sí, sí, lo vamos a ver y no pasó nada, ¿no? Así que ese es como el ejemplo de hasta qué punto la inteligencia artificial finalmente se impone y se impone de manera que nadie puede prever. Ni siquiera los propios ingenieros, porque quizás tuvieron buena voluntad para tratar de modificarlo y no pudieron, ¿no? Ya había decidido que ese era el lugar más rápido y por ahí van a ir los autos. Eh, Así que, bueno, después ahí termina con una frase de Mestre, eh, eh, digamos, el viejo teórico, digamos, reaccionario frente a la Revolución Francesa, donde le cuenta una famosa frase que la hemos utilizado la semana pasada también para algún editorial, que es esto de que en realidad la Revolución Francesa no era un acontecimiento, sino que era una época. Y bueno, entonces un poco está esta idea acá también que Daempoli intenta instalar. Es decir, a ver, mire que esto no es pasajero. No es que casualmente, a ver, triunfaron unos políticos borgianos o bueno, estos señores de la tecnología, bueno, vendrán a hacer su agosto y luego se irán. No, no, no. Esto no es un acontecimiento, esto es una época. Esto viene para quedarse. No sabemos por cuánto tiempo. Vivimos en mundos veloces. Pero bueno, esa es la advertencia entonces que hace Daempoli en La Hora de los Depredadores. Este fue un intento entonces de hacer un resumen, ¿listo? Con algunas notas que tomé por ahí. Espero que les sirva y si les interesa, por supuesto, vayan a leer el libro.